voces, solo tú eres digno. El silamo y la cabula, la gloria en tu santo Hashem. En nombre, te doy toda la muchas gracias, sin para yo. Mis hermanos y hermanas, que en tu gran misericordia has permitido que una vez más nos reuniéramos aquí en tu tefilá, tu casa oración. Este día, no hay nadie como tú. Nos permites una vez más reunirnos para escudriñar juntos tu vida hermosa, alabar, palabra Kadosh, santo, solo tú eres digno. Santo y digno tu Shem, nombre Yeshua. Tú estás sobre todo y no hay nadie como tú. Toda la muchas gracias por ese día. Toda la va. Tu sangre madero que derramas por Jehová, porque es tan fiel, tan bondadoso. Santo y digno tu Shem. No hay nadie como tú, rogante. A ti, amado Padre Santo, que estás atrayéndonos, hablándonos, removiéndonos. Estás haciendo la obra, sea tu ruba que viene nuestro, trayéndonos a toda la verdad, toda esa justicia, estás abriendo nuestro entendimiento para entender y comprender tu tabar para el Kadosh Santo, para ponerla por lo que está escrito en otro cielo, si interpretando correctamente tu tabar al 100, al 60 y al 30 por uno, sigue removiéndonos, alumnos. Se reprende toda actuación de la Satán, del adversario, todo ruba que no te glorifique, repréndelo. Solo quiero escucharte a ti, tu preciosa y hermosa voz, y regoyéndonos y atrayéndonos. A toda la verdad, toda esa gran justicia, y hablando y regoyéndonos. Queremos escucharte a ti, sea tu ruach, tu espíritu ministrándonos, atráenos y abrirnos entendimiento, Yeshua. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu Torah. Que gocemos, que seamos edificados, de los que tenemos corazones dispuestos para tener tu amor, tu palabra, Kadosh Santo. Hoy de la corona, del 100 al 60 y al 30 por uno, Yeshua, de toda alma. Muchas gracias. Te ruego, sigue removiéndonos y atrayéndonos. Guiándonos desde tu voluntad, no la nuestra. Solo tú eres digno, solo tú estás sobre todo, sigue removiéndonos, atrayéndonos. Ten compasión. Atráenos, que haya temor por atender tu palabra. Que es vida, Yeshua, tu lavar tu palabra, no hay como tú. Es una delicia. Y atrayéndonos, removiéndonos. Doy toda la muchas gracias por tu bondad, tu misericordias. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo pongo todo en ti, exaltándote y bendiciendo tu nombre. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Exalta su nombre. Sigue exaltándonos, y vaya, hermanos y hermanas, al Eterno. Bendición su nombre, sobre el digno de nadie como Él. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Eterno. Exaltamos al Eterno, sobre el digno, sobre Él es fiel, Él es bueno. Su gracia y misericordia es para siempre. Él está bueno. Pues dando la cabeza de Yeshua, vamos a continuar, vamos a ir para ello, con la serie que hemos estado viendo sobre las oraciones de David. Vamos a continuar con favor eterno, aprendiendo las oraciones de David, lo que hemos visto en este tema, aprendiendo de las oraciones de David, del medio rey David, un hombre como el corazón del Eterno, que amaba al Eterno. Y como hemos visto en esta serie, hemos visto muchos puntos importantes, muchas hermosas enseñanzas, en esas oraciones hermosas de poder, oraciones hermosas, puras. Qué tan recto, qué tan íntegro era David, tan genuino era. Como confiaba en Yeshua, cómo se apegaba, cómo se agarraba de su mano, diciendo: tú eres mi refugio, en ti confío, no me desampares, estás librándome. Y con emuná, ya sé que tú vas a escuchar, tú has oído la voz de mis ruegos, como oraba con una convicción, con tanta emuná, fe, con tanta pureza, porque ahí está la clave. Por eso oraba con una convicción, tanta confianza, y por eso le respondía. Y lo libraba del mal, porque él amaba al Eterno y aborrecía al mal. ¿Cómo te libra del mal si estás en el mal? Si amas el pecado, si no amas su Torah, sus instrucciones de vida, si no vives en Kedushá, santidad, rectitud, como David. Pues hay mucho que aprendemos de David. Y esas oraciones hermosas que vemos son hermosas de poder. Y lo que hemos dado en nuestras oraciones, para que sea el Eterno enseñándonos a orar. Los discípulos le pidieron. Y en esas oraciones también hay muchos puntos importantes que hemos de entender, muchos puntos hermosos que hemos de entender, puntos vitales, pues, en la oración que no pueden faltar, para que las oraciones sean contestadas, como he visto, viendo de cómo era David, su testimonio. Es importante el testimonio, es importante cómo andamos delante del Eterno, para que podamos orar de la manera que oraba David. No puedes orar como David oraba
diciendo que era íntegro, recto, que confía en el Eterno. Si en tu vida no se refleja eso hemos visto. Todos hemos visto y es muy importante que lo entendamos. Muy importante ser entendidos para que oremos con entendimiento. Y que seamos genuinos, que nos humillemos, que lo exaltemos. Hemos visto todo de David como exaltaba con tanta humildad. Ni él nunca, porque soy recto. Yo soy recto, tú me respondes, soy recto. Para que me respondas. No vemos así, es tanta humildad en rap, me escucha, ayúdame. Sino que era justo, pero era pegándose al Eterno, rogando que se levantara para obrar en su favor, para que sus enemigos queden humillados, los que buscan su alma, los que buscan hacerle mal, los impíos, los predicadores que no tenían temor del Eterno, los hipócritas, los impíos que no tenían temor de la Torah. Y David tenía celo, porque él aborrecía el mal, porque él amaba al Eterno, y andaba de acuerdo a su Torah, de acuerdo a sus acciones de vida. Hemos visto mucho, estamos los videos de todo lo que hemos visto, esas oraciones hermosas de David. Mucho nos enseña a que oremos con la voluntad del Eterno. Es muy importante la oración, porque la oración del justo puede mucho. Pero también vemos al otro lado que las oraciones de los impíos son una abominación delante del Eterno. Eso también está en la bendita palabra del Eterno. Eso también está muy importante. Tengamos temor. Oremos por su voluntad, para que así como hizo dar su palabra, todo lo que pidamos con su voluntad, Él nos va a escuchar, va a ser respondida. Mi oración es poderosa, la clave de esa comunicación con el Eterno. Veamos estos muchos puntos, para que oremos con su voluntad, con entendimiento, humillándonos. Hemos visto la rectitud de David, la humildad de David, cómo se estaba al Eterno, cómo se pegaba al Eterno, cómo confiaba en el Eterno, cómo era puro recto. Y anhelaba, como lo vemos, tan puro recto, y cómo vemos, cómo era, pues anhelando está en rectitud, firmeza, seguir. Le dice, enséñame tus sendas, endereza delante de mí, tú diriges tu camino, que hermoso. Entonces el Eterno, vemos el Salmo 28, del Salmo 28, hermoso, como confía en el Eterno. Sabía que el Eterno es el defensor, el salvador de su pueblo. Él honra, él salva a los que le temen. Él ampara, él es ese talit, ese manto, ese abrigo para los que le temen, los que le aman. Y luego en su propio tiempo leen el Salmo 30, otro salmo hermoso también de David, como nos humilla delante del Eterno. Como vemos, no exaltaba, aquí vemos te exaltaré, te glorificaré, porque es exaltar. No me dice que se triunfaron mis sueños de mí, me han escuchado, te clamé, me salaste, me libraste. Si se sube mi alma del Sheol, me diste vida, como exalta, porque su favor es para toda la vida, es bueno. Él está con los que le temen. Su favor está sobre sus siervos. Por la noche del año nos viene prueba, por los sustos. De la boca viene la alegría, a la mañana viene la alegría. Y David vemos cómo confía en el Eterno. Y vemos por esa aún así, pasaba por angustia, lo vemos muchos salmos, cómo hablaba, cómo oraba con ese clamor, ese ruego en medio de angustia. Tanto de eso como se encontraba en la aflicción, en la angustia, porque entendía el Eterno. Porque es porque el enemigo quería destruirlo. Es que el enemigo quería derrumbar, muchos se lanzaban contra él, porque él amaba al Eterno y le prendía lo malo. Aborrecía lo malo, hacía niña. Hemos visto eso claramente, de cómo hacía niña, bendito sea el Eterno. Y él confiaba en el Eterno. Y aún en su prosperidad dijo, no seré como vivo, ahí está me salvo. Pero vemos cómo ahora, que tú me has firmado con tu favor. Cuando escondiste tu rostro, fui tu padre. Vemos cómo ahora David, miren las pruebas. Y confiemos en él. Y vemos con David que podía desviarse, podemos ser varias veces que fallaba, sí, lo vemos. Y por eso Adonai escondía su rostro, y por eso era turbado. ¿Por qué? Porque cuando se desviaba, pues vemos claramente el Eterno corrigiéndole, el Eterno haciéndole ver ¿verdad? de esos eventos, las turbaciones que le venían, pero en él humillándose. Cómo se humillaba, cómo se repetía, lo vemos bien hermoso. Pero a ti va a clamar, ten relájense, tú humillador, cómo se humilla. Y luego como lo exalta al final, pero tú me has cambiado mi alto en valle, te conoces, no hay la alegría, tú vas a cantar a ti, no se le calla, te va a exaltar para siempre. Porque incluso como David, incluso vemos de él, ¿verdad? Vemos de David cómo
cómo él confiaba en el Eterno, pero varias veces venían pruebas, varias veces podía desviarse. Y el Eterno escondía su rostro, porque él esconde su rostro lo que está aparte de él. Y por eso, el Eterno esconde su rostro, y David percataba eso. Y él recibía la corrección, la disciplina del Eterno. Cuando él escondía su rostro, no se ponía cómo. Yo he hecho tanto y esto. No, era humilde, entendido, él reconocía su condición. Él rogando y clamando al Eterno, él apegándose al Eterno, él confiando en el Eterno, él recibió disciplina, porque sabía que él es un buen ave, él sabía, él lo sabía. Y él quería estar guiado por su mano, no quería desviarse. Sino que hacía, clamaba a él y cuando se desviaba volvía a la senda. Porque Yahshua era su roé, su pastor originalmente. Y es lo que debe de nosotros, se entrega al Eterno. Cuando nos corrige, se disciplinamos y él nos va a seguir guiando. Él es el que nos va a seguir caminando. Pero como oramos, por eso David decía, endereza delante de mí tu camino, no que desvíes. El que viene en rectitud. De acuerdo a la Torah de Yahshua y de Shem. Vamos a leer ahora el Salmo mismo, el Salmo 31, fíjense este hermoso salmo, esta hermosa oración, otra hermosa oración de David. Entonces el nombre de Yahshua se necesita alabar para el Kadosh Santo. En ti, oh Yahweh, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame tu sedacá en justicia, inclíname tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castigo. Por tu Shem nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi ruaj. Tú me has redimido, oh Yahweh, Elohim de Eme, verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Yahweh he esperado. Me gozaré y alegraré en tu raja y misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido en Hashem mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten raja y misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, Nashim mi alma, también mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Les he olvidado sobre el corazón como muerto. Que vino a ser como un vaso quebrado, porque hubo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, Yahweh. Digo, tú eres Elohim. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame con tu gracia y misericordia. No sea yo avergonzado, oh Yahweh, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Sheol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el Sadik justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los enemigos de los Anashim hombres. En los secretos de Shekinah presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Yahweh, porque ha hecho maravillosa su gracia y misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos. Cuando a ti clamaba, amad a Yahweh, todos vosotros Kedoshim santos, a los fieles guarda a Yahweh, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Yahweh, y tomamiento vuestro en el corazón. Amén. Entonces, al Eterno, vamos a hablar del mismo salmo hermoso. Y viendo aquí, ¿verdad? Que tan de lleno que vemos en este salmo, tan de lleno que vemos de aquí, este otro salmo hermoso, mismo hermoso, esta otra hermosa oración de David. Vemos cómo orar, vemos ahora ese salmo. Vemos su confianza en el Eterno, vemos mucho en esos salmos. Vemos cómo empieza el tiempo ya.
No se ha confundido. Líbrame de tus pecados, tu justicia, líbrame. Tu gracia, misericordia, líbrame tu oído. Pero ahora, quiero compasión porque tengo confianza en él, tú eres mi roca. Por tu shed me guiarás, me caminarás. Sácame de la red que me escondió para mí. Eran muchos que buscaban hacerle mal. Y él como profesando, ¿verdad? Su rectitud. Aborrezco los esperan mañanas ilusorias. Mas yo en Yahweh he esperado. Vamos a delegar en tu gracia, como el confiar en el Eterno. Exaltable, tú pusiste mis pies en lugar espacioso. Pero ahora que me vea todo mal, porque yo aborrezco a los que desvían, los que matan mañanas ilusorias. Ten compasión. Tú me has redimido. Oye, Elohim de verdad, como confiando en él. Tú eres mi roca, líbrame. Qué hermoso como oraba. Era un justo temeroso que le da rectitud. Y cómo en las angustias en las que se encontraba, se han consumido de tristeza mis ojos. No lo hacía exagerar. Vemos como las angustias que le sobrevenían, mi vida está gastada en dolor. Y se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Vemos cómo se causa mi iniquidad. Vemos también, como vemos. También viene angustia, también vienen las consecuencias por el pecado, porque el pecado te alcanza. Porque como vemos en la palabra, el Eterno es justo, que no tiene favoritismos, que no tiene para nada ningún favorito, Él no hace excepción de personas, Él es justo, Él es fiel. Él es bondadoso y misericordioso y muestra su favor a los que le temen. A los que damos doctora, por más que hagas otras buenas obras y te desvías, Él no va a decir, no, ya hiciste buenas cosas, te voy a dejar pasar cuantos esos pecados. No, Él es fiel, Él es justo, Él quiere que andemos en rectitud. Y David reconoce, como en este caso, reconoce en su angustia, en el dolor en que se encontraba, sus fuerzas que se agotaban, por consecuencia de su iniquidad. Y muchos no reconocen eso. Y ni es que son como David, porque David es recto y temeroso, pero como hemos visto, tenía sus fallas. Pues decía, todos pecamos. No significa que todos pecamos, sí, pues, así está bien, si pecan, pues todos pecan. No. El punto es que para nada abracemos el pecado, apapachemos el pecado, ni nos hagamos a nada. Si no se debe para nada amar el pecado. No se debe amar el pecado, tenemos que hacer limpia. Él quiere que lo amemos a Él, no que practiquemos el pecado, ni lo tomemos en poco, ni tomemos a la ligera el pecado. Hemos visto eso, tenemos que tener amor. Pero David, vemos cómo él aceptando por el fallado. Entonces aquí, él reconocía por su iniquidad, su iniquidad. Mi iniquidad decía, pues, viene esto. Después agotándose, porque tus huesos van consumiendo. Entre tanto que sigues ocultando tu pecado, entre tanto que sigues la iniquidad. Siempre temor de liberación y sanidad, y lo hay en Yahshua. Nos humillamos delante de Él, nos humillamos como David, nos humillamos. Y vemos cómo era objeto de oprobio. La calumnia escuchaba, tenía temor, nos saltaba por todas partes, rodeado de tantos que conspiraban para hacerle mal, rodeado de temor, de miedo. Cualquiera le puede dar miedo. Y si no estás guardado por la sangre de Yahshua, no estás firme en Él, pues te vas a derrotar al enemigo. Tenemos que agarrarnos de Él, confiar en Él. O sea, iniquidad como David, él reconocía, él nunca dijo, pues yo he hecho tantas cosas, me pecó, pues vaya, soy un mortal. No vemos una humildad de David, que muestra rectitud, amenidad de David, como se humillaba, y por eso cuando clamaba lo escuchaba. Como clamaba, de cómo se libre en tu justicia, líbrame, no. Pero uno puede decir, ¿por qué líbrame? Si tenía iniquidad, pero vemos cómo se humillaba, reconociendo su condición, reconociendo cómo le sobrevivieron nuestras angustias por su iniquidad. Él se humillaba y por eso sabía que le tenía que responder, porque era recto y puro, genuino. Hemos visto mucho de eso. Seamos entendidos. Aquí vemos muchos puntos importantes tomar en cuenta. Y aunque muchos querían hacer mal, él confiaba en el Eterno. Él no se dejaba derrumbar por el enemigo. Y sus fallas, sus faltas, él le moría. Él se moría por el pecado, por eso alcanzar el favor de Yahshua, y el Eterno lo levantaba porque se humillaba genuinamente. Yo confío en ti como profesa, qué hermoso. Recomiendo, mi hermano, mis tiempos, que tu rostro resplandezca. Sálvame, no dice por justicia, por tu raje, como y no hay esa mentalidad.
Esa mentira que debe ver de esa humildad, como la de David, por así decirlo. No, los soberbios los va a humillar al Eterno. Ahí dice, lo leímos, a los fieles él guarda, pero los que aman con soberbia, él paga abundantemente. Con sus hechos, obviamente, no va a pagar bien, no va a pagar con bien a los que lo desprecian, los que hagan con soberbia. Él quiere que seamos entendidos, que hagamos su razón. Como dice David, cuando hagas tu bondad, que has guardado para los que te temen. Para los que lo aman, los que le temen, él no es su bondad, su favor. Y similar aquí en 31:20, como en el Salmo 27:5, como dice el mes, en los secretos de la presencia los esconderás, de la conspiración del hombre, a los que le temen, contexto, lo que leímos. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas, él va a guardar su tabernáculo a los que le temen, a los que lo aman. Entonces ahí ayuda. Como David exaltando al Eterno, fíjense como dice, decía yo mi premura, mi fuerza. Cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando te clamaba. Como rogando al Eterno, que mi premura se cortaba. Él necesitaba tu ayuda, pero como él clamaba y él escuchaba porque su mirada genuinamente. Que nos mora David, vamos a acabar gloria y ayuda. Entonces también tan hermoso de que vemos en esos salmos, juntos hermosos. Vemos contenido, fíjate cómo se mira David en angustia y en aflicción. Como declarando su iniquidad, como con genuinidad, como era puro, recto, como ahora que me enseñe tus sendas, y te des delante de tu camino, en ti he confiado, tú eres mi roca, en ti me refugio, como exaltándole y diciéndole cuando es tu bondad, los que temen, benditos allá. Lo que ha hecho maravilloso su raje para conmigo en ciudad fortificada, exaltando por su raje, estamos solo aquí por su raje. Desde ese agradecimiento, tantos puntos hemos visto que es importante que entendamos. Que nos entreguemos a Él. Así nuestras oraciones son contestadas, como oraba David, incluso cuando fallaba, pero conociendo. Por mi iniquidad me han venido esas angustias, pero eso brillaba. Por eso yo no respondía. Porque oraba con humildad, con entrega, con dignidad. Se humillaba genuinamente y dio frutos, lo vemos. Era recto y temeroso David, que hermoso, vamos a cabo gloria a Yahshua. Entonces, el Eterno, vamos a leer en el mismo Salmo 32, está bien, este hermoso Salmo también. Entrando más en este mismo salmo, otra hermosa oración, que trae mucha enseñanza, como vamos a estar viendo, aprendiendo de las oraciones de David, lo que hemos estado viendo, aprendiendo de estas oraciones hermosas. Y aquí voy entrando en cómo debe esa humildad, esa aceptación, cómo debemos arrepentirnos delante de Yahshua. Fíjense cómo se humillaba David, fíjense cómo se arrepentía. Por eso le respondía, me perdonaba. Fíjense ahora ese salmo que vemos. Entonces ahí Yahshua. Fíjense cómo ora David. Mismo 32 en Hashem de Yahshua se le citaba al Kadosh, palabra santa. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el Adán, hombre que en Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo ruego espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso ahora puesto a orar a ti todo Kadosh, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas ahí. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que andan sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodea la raja y misericordia. Alegraos en Yahweh y gozaos, sandiquín justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del buen corazón. Amén. Bendito sea el Eterno, vamos a cabo gloria a Yahshua. Acabo del Eterno, que es hermoso. Fíjense ahora que vemos ese salmo, vamos a ver varios puntos importantes aquí.
Fíjense cómo dice aquí, bienaventurado al que cuya transgresión se perdona, al que ha sido su pecado cubierto, al que el Eterno perdona. Y es bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que ya no culpa de iniquidad, ni en cuyo rudo espíritu no hay engaño. Fíjense que vemos aquí, vemos aquí a David, esos versículos, como dice dichoso, feliz, bienaventurado, al cual su transgresión se perdonada, pecado cubierto, al que le tenemos perdonado, al que le tenemos no culpa de iniquidad por su sangre, porque Él es bueno y es bondadoso, y nos libra de sus iniquidades, y perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones, cuando nos humillamos delante de Él, cuando hacemos lo que vemos después, o declaramos iniquidad. Es importante. Pero que el Eterno quiere para que seamos dichosos, felices. Como en el hebreo, que vemos, es Ashrei, la palabra que es usada, bienaventurado, lo que significa feliz, Ashrei, significa bendecido, dichoso, feliz. Porque si vemos, porque es de Dios, vemos al idioma hebreo, el idioma Kadosh, tanto del Eterno, y vemos nada como el hebreo. Entonces es importante, es hermoso, es importante que veamos el contexto hebreo. Porque la palabra es hebrea, obviamente. Tenemos que ver el contexto hebreo. Y vemos hermosamente la dulzura. Como en esta, como vemos aquí, con ese aventurado. Y como vemos en ese salmo, es Ashrei, que es bendecido, dichoso. Y esa palabra hebrea viene de la raíz Ashar, que significa caminar rectamente. ¿Qué significa Ashar? Caminar rectamente. Es decir, Ashrei, ¿qué significa? ¿Qué significado que en verdad tiene? Que significa feliz, dichoso, porque va por el camino correcto, porque anda en rectitud. Fíjense, qué dulzura tiene, que hemos significado. Ashrei no solo es una persona dichosa, feliz, sino que significa, por eso viene de la raíz Ashar, que es caminar rectamente. Es decir, que Ashrei es dichoso, es feliz, uno, porque va por el camino correcto. Fíjense, tomando en cuenta eso, ¿qué vemos? Es dichoso el que va por camino recto. Es decir, al cual su transgresión se perdona, su pecado cubierto, que no tiene iniquidad, el que no ruda no engaña, es dichoso. Es dichoso porque va rectamente. ¿Cómo? Porque el Eterno no lo culpa de iniquidad. Hermoso. Cuando andamos en pureza, en rectitud delante de Él, lo que piensa es lo que dice David, porque cuando uno cae, sus manos se envejecen, sus manos se agarran sobre Él, y se volvió mi perdón, se queda severando por su pecado, por su iniquidad, su perdón, pues su brillo, pues se le pagó. Si me perdona, se queda severando. Pero por eso, David, que él recibió la disciplina, él vio cómo su pueblo se envejecía, veía cómo su pecado le alcanzaba. Y que es sabio. Y es lo importante que debemos de entender, lo que aprendemos aquí. Que vemos de David, muy importante aquí. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh. Aquí está, esa clave, que pon atención. Vemos aquí, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Qué hermoso. Confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad del pecado. Aquí es un punto clave. Qué hermoso. ¿Qué hizo David que sabe? Dije, confesaré mis transgresiones. Y él, queremos, así como viene el favor. Si queremos que el 1 y 2 se pongan por obra esta vida, si queremos de su favor, queremos ser dichosos, felices, porque andamos en rectitud, queremos de confesar los pecados. Y Él pagó el precio. Es por su sangre que Él hizo expiación de los pecados. Es por Él que tenemos perdón. Es gracia. Es por Él que los pecados y iniquidades son borradas. Por su pura gesed, nos humillamos. El 5 es clave, que lo vamos por obra. Confesando las agresiones, humillándonos. ¿Para qué? Así me su perdón. Y si tú perdonas la maldad y pecado, esa es la clave para el perdón, para la sanidad, para que haya liberación, para que seas libre de cadenas. Hemos visto romper maldiciones nacionales, ser libres de cadenas, de opresión de Satán. Lo que es esto oprimen. Pues hay muchos que
que se ven más ancianos, de más edad, de lo que son muchos consumidos que se ven aportados, porque se cumple, la palabra es verdad, es verídica la palabra. En cómo vemos el pecado te consume, el pecado te alcanza, cuando lo sigues teniendo un plantado en tu corazón, cuando tú has arrepentido. No, seamos como David, seamos entendidos. Por eso como vemos de David, ¿cómo dice por esto orará? Por esto orará, todo Kadosh, no el impío. El impío no responde al Eterno porque sigue sus pecados. No, el impío lo llama a confesar sus pecados, humillarse. ¿Nos da cuentas? El Kadosh sigue respondido. Por eso Kadosh corre al Eterno y el Eterno responde. En la inundación de muchas aguas no llegan gracias a él. Las aguas no van a lugar al entendido, al Kadosh. ¿Por qué? Porque hay rectitud. Porque es como ese hombre, como sabemos, que construyó su casa sobre la roca, aunque vinieron inundaciones de aguas, como vemos aquí, no cayó la casa, como dice Yahshua. ¿Por qué? Porque cuando estamos fundamentados en la roca, pues es importante que seamos kedushim, santos. Por eso vemos aquí todo Kadosh, fíjense, claro. Al Kadosh el que no responde. Al Kadosh lo libra de la inundación de muchas aguas, porque anda en él. Si tú no eres un Kadosh que te llama de Eterno, pues te cuentas, causa tus pecados, humillarte. Si no has recibido a Yahshua, recibe en tu corazón como tu adulto Señor y Salvador. Ven a Él. Ven a Él. A Yahshua para que en Él encuentres redención, perdón y ven a guardar tu Torah. Fiestas, Shabbat para los varones, circuncisión, si no han venido los pactos, entre los pactos, hay bendición. Hay bendición. Entrando los pactos, guardando sus mismos mandamientos como pueblo del Eterno. Si además guardar mis mandamientos. Y tenemos que hacer como su pueblo, vivir de acuerdo a su palabra. Por eso, ven las fiestas, a guardar sus mandamientos, los pactos. No sin invalidar Yahshua. No sean vigentes. Y es importante que estemos en los pactos, guardando sus mismos, porque por eso nos identificamos como pueblo del Eterno. Eso decimos que la amamos. En eso nosotros nos incorporamos con su pueblo. Si no nos guardamos sus mandamientos, no eres de su pueblo. Pero vemos de acuerdo a la luz de la palabra hebrea, la palabra que es hebrea. Bendito sea Yahshua. No hay nada como el cuando acabó que gloria a Yahshua. O sea, ya nos viene hermoso lo que vemos aquí. Fíjate cómo va a dar. Confiando en el Eterno, me vas a guardar de la angustia, tú eres mi refugio, tú me guardarás. Fíjense, me vas a rodear con cánticos de liberación, el día que el Eterno obra maravillosamente. Cuando confíe en Él, pues. Como David, vemos como David, como él confía en el Eterno, por eso sabía que el Eterno iba a liberar, que iba a guiar. Qué hermoso. Y fíjense como dice David aquí, ¿ve? Pues dura, es término de nuestra rebeldía, en nuestra situación que seamos mentiros. Tener a entender, te enseñar el día camino que debes andar, es el Eterno que nos guía, nos enseña, nos hace entender una y otra manera sobre el Eterno que estamos entendidos. Por eso nos dice, nos hace como el caballo del muro, sin entendimiento. ¿Cómo son? Que tienen que sujetarse con cabeza y con freno, son duros. Si no nos van a acercar, no son como ovejitas que los apacientas y te siguen con tanta facilidad. Te siguen dóciles. No, si muchas veces somos como caballos o mulos. Lo vemos. Seamos entendidos, aunque quedemos el contexto, hablando de la importancia de confesar los pecados, limpiarnos de iniquidad. Esta es nuestra rebeldía, que seamos entendidos, que confesemos las iniquidades, nos volvamos al Eterno, y que nos dejemos guiar por Él, no que sea rebelde y terco, realmente a lo malo, no que hay que tener a su palabra. No sabes como un caballo muro, no dice el Eterno, sin entendimiento. No, estamos entendidos a que tenemos para que nos haga entender, para que nos enseñe su derecho, su camino, por el cual debemos andar. Para que nos guíe por tierra de rectitud, que nos guíe en su palabra, para que Él no tome ventaja, guiados por Él, por su mano, agarrados de la mano de Yahshua, es lo que Él quiere. Estamos entendidos para que nos demos guiar por Él. ¿Por qué nos dice después? Porque el impío habrá muchos dolores. Así es. Entonces Yahshua, porque Él es fiel y es justo, paga cada uno por sus obras. El impío la cansada. Pero el que espera en el Eterno le va a rodear a nadie. Por eso dice, gócense justos, alegrados, cantar con júbilo, lo daré tu corazón. Ve con júbilo
porque en Él tenemos todo, porque uno queda en justicia, acá, en rectitud, pues lo tenemos todo, viviendo en plenitud, agarrados de la mano de Yahshua. Por eso los justos se gozan. En los justos Dios deben tener los rectos. Los impíos habrá muchos dolores para ellos. Los impíos van a alcanzar su iniquidad. Pero va a alcanzar su iniquidad. Pero para los justos, los rectos, ahí siempre hay gozo. ¿Por qué? Porque andan a la Torah. Debemos andar de acuerdo a la palabra de Yahshua, en Kedusha, en santidad, viviendo temor, viviendo una mirada en Yahshua, viviendo rectitud, teniendo una mirada en Yahshua. Que seamos entendidos, como David, cómo se humillaba, vemos esta hermosa oración de confesión. Que nosotros debemos hacer, humillarnos, confesando las agresiones, volviéndonos al Eterno. Él quiere que seamos entendidos. Confesemos las agresiones al que sí nos perdone. Porque Él es bueno. Dije confesar mis agresiones y tú perdonaste. La maldad y pecado es la clave para el perdón, el favor de Yahshua. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, entonces quiere que seamos entendidos, que hagamos su razón, su voluntad. Vamos a cabo de Yahshua. Bendito sea el Eterno. Acompáñame al mismo Salmo 34. Mientras leyendo el nombre de Yahshua. Como el Eterno vamos a pasar aquí leyendo del 1 al 10. Entonces leyendo el nombre de Yahshua, el mismo Salmo 34, del 1 al 10. Fíjense ahora esta hermosa oración de David. Exaltación, y vemos cómo clama, cómo ruega el Eterno. Entonces el nombre de Yahshua Mashiach se presentaba para el Kadosh Santo. Fíjense que dijimos, bendecir a Yahweh todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahweh se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradecer a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su Shalom. Busqué a Yahweh y Él me oyó, y me libró todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Yahweh, y lo libró de todas sus angustias. El malaj ángel de Yahweh campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es todo bueno Yahweh. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Yahweh vosotros sus kedoshim santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea Yahshua, no hay nadie como Él, qué hermoso, bendito sea Yahshua. Qué hermoso aquí vemos de David. Como oraba, fíjense, vemos exaltando tiempo, solo estará conmigo en mi boca. Y además se gloriará en Él, su alegría, su clamor de Yahshua, qué hermoso. Como dice David, me Yahweh conmigo, exaltemos aún su nombre. Y como Él testifica, porque Él busca y Él me dio, y me libró mis temores. Y me libró del temor, del mal. Cuando lo buscamos, ahí tenemos temor, Él testificando, porque era recto y temeroso, por eso Él veía el favor de Yahshua, por eso veía, porque entendido el temeroso, amaba el amor de Yahshua, tenía la mirada en Él. Bendito sea Yahshua. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Esta es la clave, mirar a Él, venir a Él, tener mirada en Yahshua. No significa que solo veas al cielo, no significa que no lo podemos ver físicamente. Sino que miremos a su palabra, a lo que refleja Yahshua, a lo que es Él, que atendamos al mensaje que nos da, que nos volvamos a Él. Por eso los que miran a Él son alumbrados. Pero si no vienes a Él, por eso no vas a ser alumbrado. ¿Por qué? Porque aman a las tinieblas. Es como Yahshua dijo, que a ustedes, a sus hermanos, en ese contexto, hablando Yahshua, a ustedes no los voy al mundo, pero a mí sí me aborrece. Porque yo testifico contra Él, les digo que sus obras son malas. Yo sí les testifico a ellos. Yo les digo, les encargo con sus hechos, con sus obras. Les encargo con la realidad. Testifico contra Él, contra el mundo, que sus obras son malas. Y por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Pues de verdad, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz mucho, para que no sean manifiestas sus obras. Pero uno que viene a la luz es alumbrado. Y por eso así como Yahshua, alumbra y viene sanidad. Liberación sobre tu vida cuando realmente vienes a Él. Cuando miras a Yahshua, tenemos que mirar a Él, venir a Él. Y así
Él nos alumbra. Y son los que no fueron avergonzados, no. Sin Yahshua tenemos plenitud. El que Él nos alumbre es vida. Tenemos que venir a Él. No rechazar su palabra, su conexión. No, tenemos que ser entendidos que venir a Yahshua. Especificando, este pobre clamó y lo dio Yahweh, que humildad. El pobre clamó, yo necesitaba y Él me dio y Él me ha ligado. Todas mis angustias, exaltando el Eterno. Por eso, como dice, buscar y ver que Él es bueno. Por eso es dichoso que confía en Él. Especificando, definitivamente es dichoso. El que confía en Él, que teme y ama a Yahshua. Es de venir a Él, venir a Yahshua. Y como vemos el versículo conocido, su malaj, el malaj ángel de Yahweh que alrededor de los que nos defienden, no solo los que le temen. Por eso, y como dice aquí, nada falta a los que le temen. Pues dice ustedes, Kedoshim teman, sus Kedoshim, sus santos teman al Eterno. No le falta nada, no tengan falta ningún bien a los que buscan a Yahweh, a los que temen al Eterno. Ahí lo vemos, ahí está. Es importante que tengamos temor al Eterno, que volvamos a mirar a Él, que confiemos en Él, que nos dejemos guiar por su palabra. Y como vemos en el Salmo 32, en el mismo orden que vemos cómo subía a David. Vemos hermosamente toda su oración, muchas enseñanzas hermosas, cómo nos exalta, humillarnos, confesar nuestra transgresión, el que hemos visto, exaltando al Eterno, confiando en el Eterno, tener una mirada en Él, confiando en Él. Nada falta a los que lo buscan, a los que le buscan, a los que temen al Eterno. Más esos tiempos estamos, es ser percibidos que viene pronto. Que buscarlo a Él mientras pueda ser allá. Llamar a lo que está cercano. Nos humillamos y ponemos a cuentas con Él. Ven a Yahshua. Que el mundo, es lo que vemos en el mundo, lo que vemos por la perdición. Y los que no se ponen a cuentas con Yahshua, los que no vienen a Él, se van a perder. Por eso ven a Yahshua. Ven a Yahshua. Para que en Él encuentren salvación. Porque solo en Él perdón. Solo en Él hay redención. Ven a Yahshua, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Para que si obtengas el favor de Yahshua, vengas a Él a guardar sus mismos mandamientos, a guardar su Torah. Puedes guardar sus mismos vida al hombre, lo dice la palabra. Lo tenemos todos en honor a seguir. Para alcanzar la vida eterna, no hay nadie como Yahshua. Bendito sea el Shem, en nombre del Eterno. De aquí vamos a pausar, por favor, vamos a continuar en el estudio, en esa serie que hemos estado viendo, las oraciones de David, todas las enseñanzas hermosas que hemos estado viendo. Muy importante que nos tomemos en cuenta, examinemos, humillemos y que oremos con su razón, su voluntad. Bendito sea el Eterno. Así que seres entendidos para entender la su palabra. Cada uno es santo. Bendito sea Yahshua, como Él, tratando de